allá. Listo. Bueno, ya está grabando. Entonces, vuelvo y repito, bueno, un suelo con grado de saturación igual a 0 es un suelo seco. Menos mal que no me quedó grabado lo otro, ¿no? Un suelo con grado de saturación de 100% es un suelo saturado o sumergido, ¿cierto? No es húmedo. Entonces, ¿quedó claro? Sí, señor. Señor. Ahora miremos las relaciones de peso. Involucran los pesos de las diferentes fases de un suelo. Vamos a ver las relaciones de peso. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos una que ya todos la manejamos al derecho y al revés, y por eso fue que la embarramos ¿qué? En el laboratorio, ¿cierto? Tenemos la A. Humedad es lo mismo que contenido de humedad, que es lo mismo cantidad de agua, ¿cierto? Humedad, contenido de humedad es lo mismo que humedad, contenido de humedad o cantidad de agua es lo mismo. Determine la cantidad de agua, determine el contenido de humedad, determine el porcentaje de humedad, determine la humedad, es lo mismo, ¿cierto? Se expresa con la letra minúscula W y está dado en porcentajes. Es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. ¿Es igual a qué? Al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco sobre el peso del suelo seco por 100. Esa es la humedad. Y está en porcentajes, ¿no? Y la humedad va de 0 al 100%. No me pueden decir que es 120%, ¿cierto? Yo sé que ustedes me trabajan al 200%, al 140%, ¿cierto? Profesor, estoy al 100%. Al 100% dormido. Entonces, ¿qué me expresa el grado de saturación? El grado de saturación me expresa la cantidad de agua que tiene el suelo, ¿cierto? El grado de saturación es la cantidad de agua que tiene el suelo en volumen, ¿cierto? La masa del suelo completa, ¿cierto? Ahora, la humedad, ¿qué me expresa? El que tiene apaga uno de los dos micrófonos, el que tiene computador y celular. La humedad que me expresa indica la cantidad de agua que tienen los sólidos. La humedad indica la cantidad de agua que tienen los sólidos del suelo, ¿cierto? Hola. Mira que tengo. No sé si las cosas Indica la cantidad de agua. ¿Continuamos? son pines de carga. Creo que se va a apagar o ya se apagó. Voy. No, todavía no. Están nuevos. Ya vamos a terminar pues dentro de hora y media. Espérate. Tercero, relaciones que involucran peso y volúmenes del suelo. Vamos a ver las relaciones que involucran los pesos y volumen de suelo. Entonces, como su nombre lo dice, son las que me correlacionan los pesos y los volúmenes de las diferentes fases del suelo, ¿no? Correlacionan o relacionan los pesos y Qué lindo es escribir con esto. Eso tiene bonita letra, es hermoso escribir con esto. ¿quién? De carga. ¿Para qué? ¿Para ponerse? No, ¿No? sí. Pues Ahora, no creo que lo pongan ahorita. Jonathan, el ¿Los tiene micrófono. nuevos? Ya no sé. ¿Se quedó dormido el micrófono? ¿Dónde está Jonathan? Se le olvidó que tenía el micrófono abierto. Allá ya lo apagó. Listo. Sí, Gracias. ya, qué pena, qué pena. Hágale, tranquilo. ¿Está dando la media tarde o la comida?
No, que me toca aquí estar de tecnólogo porque toca arreglar el celular que me dañó. Entonces ya me estoy pegando aquí unas cositas. Relaciones de peso y volumen. Tenemos peso unitario de la muestra, ¿cierto? O también podemos encontrarlo como peso específico de la muestra, ¿cierto? Peso unitario de la muestra, en un libro, en otro libro, peso específico de la muestra, es lo mismo. Y el peso unitario de la muestra está representado con la letra ρ, ¿cierto? ρ sub m es igual al peso de la muestra sobre el volumen de la muestra. ¿Y de dónde sale eso? Miren, todo sale del diagrama general. Bueno, voy a hacerlo aquí para no hacer. Yo tengo fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, peso de la muestra, tengo volumen de la muestra, peso de los sólidos, volumen de los sólidos, ¿cierto? Entonces, peso de la muestra sobre volumen de la muestra me da el peso específico o peso unitario de la muestra. ¿Y en qué unidades está dado eso? En gramos, centímetros cúbicos, toneladas, metros cúbicos, libras, pie cúbico o en kilonewton, metros cúbicos, ¿cierto? Ojo con las unidades, búsquense la tabla de conversión, ténganla bien clara. ¿Ya? El peso específico de la muestra es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen total de la muestra. Peso total de la muestra y volumen total de la muestra. Entonces, voy a escribirlo en rojo. Esto. El gamma de la muestra, teóricamente, no toma valores. O bueno, tiene valores, dejémoslo así. Tiene valores entre 1,5 a 2 toneladas metro cúbico, que es igual a gramos, centímetros cúbicos. En el laboratorio que ustedes hicieron el peso específico, ¿cierto? Con el método de la parafina, estaban determinando este valor, ¿cierto? Este valor, perdón, este valor. Con la parafina estaban determinando el gamma de la muestra, el peso unitario de la muestra o el peso específico de la muestra, ¿cierto? Con el ensayo de la parafina. Hubo algunos que le dio valores de 0,5 gramos centímetros cúbicos. A otros les dio 3,5, 4, 3 gramos centímetros cúbicos, ¿cierto? Esto y esto es lo mismo, ¿no? Esto es falso, porque ¿cómo sería ese suelo? ¿Quién me responde? Un suelo de un gamma de una densidad de 0,5 gramos centímetros cúbicos, ¿cómo es? ¿Es un suelo? ¿Qué tipo de suelo? ¿Es una roca, compacto, suelto? ¿Cómo estaría ese suelo? Grueso, es un suelo grueso, un grueso curado. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Si yo consigo un suelo que tiene un valor de gamma de peso específico de la muestra, el peso específico de la muestra o la densidad del suelo es 0,5 gramos centímetros cúbicos. ¿Cómo es ese suelo? ¿Es muy compacto? ¿Una roca? ¿Es suelo? ¿Cómo sería ese suelo? ¿Cómo ustedes pueden determinar? Algodón, ingeniero. ¿Cómo? Para mí sería como un algodón, ingeniero. Claro, efectivamente es un suelo suelto, ¿cierto? Lo más probable es que esto sea para un suelo orgánico, ¿cierto? Un suelo orgánico, pero un suelo muy, muy esponjoso. Sería muy baja densidad. Entonces, no es normal que para suelos inorgánicos este valor, o sea, los que colocaron el valor, y yo les dije, siempre que ustedes determinen un resultado de permeabilidad, o determinen no, siempre que a ustedes el laboratorio, cuando sean ingenieros, les mande un resultado, tómense la molestia de analizar ese resultado para cuando vayan a diseñar no la vayan a embarrar. Entonces, un valor de 0,5 es un valor muy bajo, no corresponde a un suelo inorgánico natural. O sea, los valores normales están entre 1,5 y 2 toneladas o gramos centímetros cúbicos, ¿cierto? Y a los que le dio valor de 3,5 es una roca, es una densidad muy alta para un suelo, o les dio mayor de 3, es una densidad
mayor de 3,5, de 3, o sea, 3, 4, o sea, valores muy altos, es una roca, ¿cierto? Los suelos varían entre 1,5 y 2. ¿Quedó claro eso, señores? Sí, señor. Señor. Segundo, tenemos el peso unitario de los sólidos o peso específico de los sólidos, es lo mismo, ¿no? Peso específico de los sólidos. ¿Quién me dice que es igual? Se representa con ρ sub S. ¿Quién me Al dice? peso del sólido sobre el volumen del sólido. Correcto. Peso de los sólidos, volumen de los sólidos, ¿cierto? Involucran solamente la parte sólida de los suelos, ¿no? Ya no la muestra total, sino la parte sólida, correcto, Mayerly. Igualmente está expresado en gramos, centímetros cúbicos, toneladas, metros cúbicos, libras, pies cúbicos o kilonewton, metros cúbicos. Está expresado en unidades. Y teóricamente, eso lo coloco en rojo, porque ya es para los sólidos, ¿no? Teóricamente, toma valores entre 2,5 a 3 toneladas, metros cúbicos, ¿cierto? 2,5 a 3 toneladas, metros cúbicos. El peso específico o peso unitario de los sólidos. Continuemos ya, Pasi, para terminar. A ver, ¿cuál íbamos? Segundo, esto es B. Ahora, C. Peso unitario seco. Y de una vez, hagan una observación ahí. Con el gamma de la muestra, con el gamma de los sólidos y con el gamma seco, se resuelven la mayoría de los problemas de relaciones gravimétricas y volumétricas. Con esos valores se resuelven los problemas, o sea, tomando como parte esos valores, o sea, determinando yo los gamas de los suelos, yo correlaciono las otras fórmulas, que ya las vemos en la próxima clase, y vamos a poder solucionar los problemas. El gamma seco, ¿a qué es igual? A peso de los sólidos sobre el volumen de la muestra. Es también igual al gamma húmedo o al gamma natural, ¿cierto? Sobre 1 más la humedad. Más la humedad expresada en decimales, ¿cierto? Y hay otra fórmula que aquí no la tengo, yo no me aprendo las fórmulas, se las voy a dar, que con este valor podemos dar respuesta a muchos de los problemas que se presentan en relaciones gravimétricas y volumétricas. Cuando hallo de gamma seco, hay un valor que se llama gamma seco máximo, que es igual compactación máxima de un suelo, ¿no? Y está involucrado con la humedad óptima. Entonces, la humedad óptima, ¿cuál es? Es el contenido de humedad en el que un suelo, al aplicar una energía de compactación, logra el peso específico seco máximo, que es igual a la compactación. Ese tema tenemos gamma seco versus porcentaje de humedad. Y él va, hablando generalmente, vamos a obtener una curva de esta forma, donde aquí tenemos el gamma seco máximo y aquí tenemos una humedad óptima, ¿cierto? Eso es cuando vayamos a ver compactación. Esto es la compactación máxima de un suelo, que es uno de los temas más importantes
para ustedes como ingeniero civil cuando estén trabajando en obra, ¿cierto? Ya sea una carretera, o sea en cualquier obra donde haya que hacer algún relleno compactado. Y ese tema lo vamos a ver más adelante, por ahí en una semana, en 2 semanas máximo, ya vamos a ver este tema. ¿Está claro? Entonces, gamma seco máximo, cuando estamos hablando de densidad máxima, estamos hablando de compactación. ¿Ya hicieron la gráfica? ¿Puedo quitar? Sí, señor. Listo. Bueno. Hablemos otro término. Se me había pasado por alto. C, A, B, C, D. Hablemos de gravedad específica, ¿cierto? Cuando hablamos de gravedad específica, es la relación, se deletrea con la letra G sub S o S sub S. Y es adimensional. Y es la relación que existe entre el peso específico de los sólidos y el gamma del agua, ¿cierto? Y yo sé que el peso específico de los sólidos es peso de los sólidos, volumen de los sólidos, ¿cierto? Esto es esto. Y el gamma del agua sigue quedando igual. Eso es para que con esta fórmula es importante para ustedes poder resolver los problemas de relaciones gravimétricas y volumétricas. Y como aquí tenemos pesos, densidad sobre densidad, pues no quedan unidades, ¿cierto? Es adimensional. Pero sabemos que el gamma, ya les he dicho, el gamma del agua es 1 gramo, centímetro cúbico, 1000 kilogramos, metro cúbico, 1 tonelada, metro cúbico, 9,81 kilonewton, metros cúbicos, 62,4 libras, pie cúbico. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Y una explicación adicional, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Si yo tengo el peso del agua, tengo el volumen del agua, como yo sé que 1 gramo, yo ya les expliqué eso, sí, me parece que sí. Si yo tengo que el peso del agua es 450 gramos, ¿cuánto es el volumen del agua? 480 mililitros, ¿no? Si son gramos. Bueno, 50. ¿Cuánto? El número es de 400 algo mililitros, ¿no? Exacto. No, 400 algo no. 450 Eso es que centímetros no, cúbicos. estaba ahí, no veía si era un 8 o un 5, bueno. Bueno, si yo digo que el agua del suelo, el agua de la muestra de suelo pesa 450 gramos, el volumen el volumen es de 450 centímetros cúbicos, ¿cierto? ¿Está claro eso? La relación es directa. Si yo digo que la muestra de suelo pesa 26 kilos, ¿cuánto es el volumen de agua? 26 litros. 26. 26. ¿26 qué? Litros Ahí, por centímetro cúbico, ¿no? ahí donde se rajan. ¿Es 26 qué? Litros. Litros, sí señor. Y si la pasamos a metros cúbicos, ¿cuánto es? 26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cierto? Ujú. Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Ojo con las conversiones, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, señor. Pero, bueno, hagámoslo aquí aparte. Voy a decirle con qué los rajo yo a ustedes, ¿no?
Para que, como dice el cuento, blanco es, frito se come, ¿cómo es? Blanco es, Gallina se lo pone y frito se come. come, ¿cierto? Las patas de la gallina dijeron por allá, dije, sí, ¿cómo no? Ya los veré. Fase líquida y fase gaseosa. Si yo tengo el peso del agua, que son 450 newton, ¿cuánto es el volumen de agua? 450 newton. Si yo sé que el gamma del agua es igual a 1 gramo centímetro cúbico, y yo sé que el peso del agua, ¿cuánto era que me has dicho? 450 gramos. ¿Cuánto era el volumen? Pues reemplazamos aquí, ¿cierto? Gamma del agua es igual a peso sobre volumen, ¿cierto? Conozco el gamma, conozco el peso, ¿cierto? Entonces yo digo aquí que volumen es igual al peso sobre el gamma del agua, ¿cierto? ¿El peso cuánto era? 450 sobre 1 gramos, centímetros cúbicos, y aquí era un gramo, ¿cierto? ¿Sí quedó claro cómo es esa ecuación matemática? Pero, y si, entonces ahora, si yo digo que es 450 newton, ¿cuál es el valor del volumen? ¿Quién se quiere ganar un 5? ¿Ninguno? Pero no es la misma proporción o es la otra ecuación. No, porque la relación es directa cuando yo digo, cuando es dependiendo de las unidades. El sistema, Ah, ok. ya está el sistema métrico, el sistema internacional y el sistema, perdón, ¿No sería el volumen no sería en pies, no? ¿Por newtons? No. inglés. Sí, no. Estamos hablando en Newton. ¿Sí o no? ¿Cierto? Yo digo que el peso del agua son 450 Newton. Tengo que pasarlo a unidades de fuerza. Ahí les queda la inquietud y ninguno se ganó el 5. Háganlo porque eso es un punto fijo. Es un punto fijo, no. Es una mínima parte de lo que es el parcial, ¿cierto? Y si Profe, tendría el que parcial pasarlo son como dos temas. gramos multiplicando. Y hay que hacerle conversión al peso del Newton, ¿no? Claro, claro, yo tengo que pasar esto a fuerza, ¿cierto? A unidades de fuerza, ¿cierto? Multiplico por 981 y luego por el valor de del gamma hallo el volumen. Pero háganlo, ya no se lo hago yo, háganlo para que les quede de inquietud. Listo, jóvenes, dejémoslo hasta ahí. ¿Hay preguntas al respecto? ¿Quiénes se me volaron hoy? Listo. Jonathan, Karen, Juan Pablo, Yank. Uy, Jonathan cambió el look, ¿no? Paola, Luis Eduardo, Claro. Brian, Alexis, David y Mayerly. 14 menos, somos 3. 1, 3, ¿quedan qué? 11, 12, 13, 2 cancelaron ya. 14 y 15, me hicieron falta 2. ¿Hay preguntas? No. No, ingeniero. La clase de mañana también será por Zoom.